Lucas el capítulo 22, versículo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Aleluya. Gloria a Dios. San Lucas en la Biblia, capítulo 22 y el versículo 54. Amén. Bueno, entonces dice así la palabra. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Amén. Todos repitamos la última parte. Y Pedro le seguía de lejos. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Mis saludos cristianos para todos en esta noche, para nuestros hermanos, para los amigos que nos acompañan en esta noche en esta congregación. Nos sentimos muy plácidos de tenerlos aquí, acompañándonos a exaltar el nombre del Señor y escuchando la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Las personas que nos ven por las redes sociales, también quiero darles un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a lo que nos compete en esta noche. Hace 15 días estuve aquí en este púlpito predicando la palabra. Los hermanos me pidieron ese día el favor de que predicara la palabra, y hoy estoy aquí nuevamente y quiero decirles que lo hago con mucho temor y temblor. Los hermanos de los jóvenes me habían pedido el favor con anticipación antes de que los otros hermanos me pidieran que predicara la palabra. Ellos ya me habían dicho, y bueno, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Hay un lema que han tomado los jóvenes para esta programación, y es: después de esto. Amén. Bueno, es posible que al avanzar la predicación de la palabra le coloque otro pedacito: y después de esto, ¿qué? Amén. Pero el tema ese es el lema de los jóvenes. Pero el tema que ellos me entregaron a mí para predicar, y es donde vamos a meditar en la palabra, es: no sigas al Señor de lejos. Amén. No sigas al Señor de lejos, o no sigas a Jesús de lejos. Bien, hermanos, nosotros hemos sido llamados por el Señor con dos propósitos. El primer propósito es para ser salvos. ¿Cuánto dicen amén? Y el segundo propósito es para anunciar la salvación. Amén. Yo creo que la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, debemos centrarnos y darle prioridad a esas dos cosas que son las que nos competen: en ser salvos y anunciar la salvación de Dios. Creo que cada vez que me toca predicar, y soy muy reiterativo en eso, de recordarle a la iglesia de que estamos aquí para ser salvos, que ese es nuestro único o nuestro primordial objetivo: ser salvos. Lo demás, sin esta parte, no tiene validez. No tiene validez cantar, no tiene validez ofrendar, no tiene validez diezmar, no tiene validez hacer nada, absolutamente nada, si la prioridad en nuestra mente y en nuestro corazón no es la de salvación. Es lo más importante. Y nosotros
para anunciar esta salvación en este trasegar de la vida cristiana, algunos con más años, otros con menos años, pero en este trasegar de la vida cristiana nosotros hemos tenido muchas dificultades. Si usted le pregunta a cualquier hermano anciano, si usted le pregunta a cualquier pastor o esposa de pastor, a cualquier hermano que ha estado en una directiva o que ha participado de una directiva a través de los años, hemos tenido tantos problemas, como de pronto los que no se suben al altar, como de pronto los que no están sirviendo continuamente en el altar, pero igual como cristianos, que es el global de la iglesia, hemos tenido todos muchos problemas sin importar la edad que tengamos. Independientemente de que sea anciano, independientemente de que sea pastor, independientemente de que sea la hija o el hijo del pastor, el diácono, quien sea, nosotros hemos tenido muchos problemas en este trasegar de la vida cristiana. Y muchas veces nosotros pensamos o hacemos pensar a otros de que el evangelio es un camino de rosas, y el evangelio no es un camino de rosas. El evangelio es un camino que tiene muchas espinas, muchas dificultades, muchos problemas. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que aunque no sea el camino de rosas, hay una rosa que es la rosa de Sarón, que nos está guiando más allá de la muerte. Demos gloria a Dios. Aleluya. A través de generaciones, nosotros hemos tenido también aquí muchas generaciones. Y a través de cada generación, creo que cada generación ha vivido un tiempo distinto. Si nos remontamos a la edad de Cristo, donde precisamente comenzó el evangelio, de la predicación de lo que era el evangelio, porque recuerden que Juan el Bautista no predicaba evangelio, Juan el Bautista predicaba para el bautismo. Pero cuando vino Cristo, Cristo predicó para arrepentimiento. O sea que cuando Cristo vino, que empezó a llamar, a ser sus discípulos, a llamar su gente para ser salvos, Él llamó a sus discípulos, y entre esos discípulos hubo un llamado muy especial, que fue uno de los primeros llamados que hizo el Señor. Y este llamamiento precisamente se lo hizo a Simón Pedro. Nos narra entonces la Biblia que el Señor encontró a Simón Pedro, que era un pescador, que era un hombre vulgo para hablar, que era un hombre de mal hablar, no era un hombre letrado ni elegante para esas cosas. Pero dice la Biblia que cuando el Señor lo vio, lo llamó, habló con él y le dijo: ven, te necesito porque yo te voy a hacer pescador de almas. Amén. Entonces allí vamos viendo que el objetivo principal de Dios realmente es la salvación de las almas. Cuando Jesús llamó a Pedro, siguió su caminar, y en su caminar fue llamando a los otros discípulos. Pero ¿por qué yo quiero centrarme esta noche en este hombre, Pedro? Porque mire, hermanos, el Señor y los discípulos vieron hacer a Jesús muchos milagros. De hecho, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 22 nos narra que Jesús se había adentrado con los discípulos en una barca y que la tempestad estaba siendo recia, es decir, estaba soplando fuerte. Y los que han andado en el mar saben que cuando la tempestad o cuando las olas del mar comienzan a ponerse fuerte, allí es donde se ve el verdadero valiente. Y dice la Biblia que los discípulos estaban asustados y fueron y llamaron a Jesús. Jesús estaba durmiendo y fueron y lo llamaron: Señor, Señor, despierta que nos hundimos, la barca se nos va a hundir. Y el Señor se levanta con la calma que
lo ha caracterizado a él, me imagino, viendo la escena y alzando sus brazos y reprendiendo la tempestad y a los vientos. Y dice la Biblia que se hizo gran bonanza. Amén. También vemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 8 también, en el versículo 40, cuando un hombre llamado Jairo ve que Jesús va pasando y pues Jesús dice, Jairo dice la Biblia que tenía una muchacha, su hija, que estaba enferma y que estaba pronto a morir. Entonces llama a Jesús y le dice: Señor, mi hija está enferma, pero no es necesario que vengas hasta acá. Tan solo di la palabra que de donde tú estés, mi hija va a sanar. Y dice la Biblia que en el transcurso de cuando Jesús iba caminando hacia la casa de este hombre, Jairo, dice la Biblia que había también una mujer que sufría de un flujo de sangre hace muchos años. Pero ella, acercándose a Jesús en medio de la multitud, dice la Biblia que tocó únicamente el manto de Jesús y su enfermedad fue sanada. Gloria a Dios. Jesús inmediatamente dice: bueno, alguien a mí me ha tocado. Y los discípulos: Señor, pero ¿cómo dices que alguien te ha tocado si hay una multitud aquí y todo el mundo te aprieta? Pues lógico, alguien te ha tocado. Pero el Señor le dice: pero es que es el que me tocó. No me ha tocado una persona común y corriente, ni una fe común y corriente. Me ha tocado una persona que cree que yo tengo el poder para sanarla. Y esa es una gran diferencia y quiero que lo tengamos en cuenta. Que esta mujer se acercó a Jesús y lo tocó con una fe tan grande que Jesús no tuvo ni necesidad de mirarla ni de hablarle a ella para ser sana. Gloria a Dios. Después le dicen algunos hombres: Señor, ya no vengas. O Jairo le manda a decir: Señor, ya no vengas porque mi hija ha muerto. Ya no es necesario de que vengas, ya está muerta. Pero al Señor le gustan estas cosas. Al Señor le gustan las cosas imposibles porque Él es el Dios de lo imposible. Gente que nunca pensamos nosotros que se iban a convertir al evangelio, hoy están alabando y exaltando el nombre del Señor. Dios es poderoso y le tenemos que seguir apostando a Él, porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera y cuando quiera. El Señor llega y entra a la casa de este hombre y manda que todo el mundo se salga. Y se quedan algunos discípulos con él, incluyendo a Pedro. El Señor le habla a la niña que estaba muerta para que todos fueran testigos, porque todos habían visto que la niña se había muerto. Y el Señor le habla a la niña que estaba muerta, inmediatamente la niña se levanta. Amén. Y la resucitó el Señor. Y todos fueron testigos de que el Señor resucitó a la hija de Jairo. Y allí estaban con él sus discípulos, pero el Señor les pide el favor de que callen eso y que no se lo digan a nadie. Hermanos, hay un poder tan grande en Dios que, repito, lo que nosotros no vemos, porque nosotros vemos lo que está aquí al frente de nosotros, pero Dios tiene el poder de escudriñar la mente y el corazón del hombre. Hay una joven aquí, una jovencita, y de esto me voy a referir mucho en el mensaje. Hay una jovencita aquí, una adolescente, que venía y se sentaba aquí a la iglesia. No sé si los padres la traían a la fuerza
o hacían lo que hacemos los padres, y esforzar a nuestros hijos a que vengan a la iglesia. Venga papi, venga mami, porque es que es necesario. Este es el lugar, hay que estar cerca de Dios. Y no sé, la jovencita venía y se sentaba, a veces se agarraba a molestar con el celular, era indiferente, pasaba por encima de uno y no lo saludaba a uno. Y ella era muy renuente a las cosas de Dios. Por eso yo quiero decirle a los jóvenes de que hay un Dios que puede llevarlos más allá de lo que ustedes se imaginan. Esta jovencita se fue al campamento que hicieron los jóvenes de aquí de Villapaz. Póngame cuidado lo que le voy a decir. El estado de esta niña en los celulares era música mundana y pensamientos homicidas a toda hora. Porque hay un problema en la juventud de que a toda hora nadie me quiere, y una depresión, y el diablo los está manejando con eso. Bueno, el pensamiento de esta niña también era ese. Y fue al campamento, estuvo en el campamento, no como una más. Porque cuando llegó del campamento, miré uno de sus estados y decía, realmente que para estar cerca de Dios hay que estar lejos de las amistades del mundo. Porque sus amistades todas eran del mundo. Y hermanos, les digo esto porque desde ese momento hacia acá he visto una muchacha totalmente distinta. Quiere decir de que hay poder en el nombre de Jesús. Distinta, no cambiada de pronto al 100%, pero ella se dio cuenta de que estando cerca de Jesús es más fácil que estar lejos de Jesús. Los discípulos vieron a Jesús alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces. Amén. Vieron a Jesús, algunos de sus discípulos lo vieron transfigurarse, es decir, cambiar de hombre a la esencia de Dios. Ellos lo vieron allá en el monte de la transfiguración que llama la Biblia. Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, por allá están diciendo que el Hijo del Hombre es esto, que el Hijo del Hombre es lo otro. Ahora ustedes que han estado conmigo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo de Dios? Que soy yo, mejor dicho, que yo soy yo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Para uno tener una revelación de esa tiene que estar cerca de Dios. Recuerden que ese es el tema. No sigas a Jesús de lejos. Pedro le vio caminar sobre las aguas a Jesús, ¿se acuerdan? Señor, si eres tú, dime que vaya hasta allá y entonces yo iré. Venga, Pedro. Y cuando Pedro se fue caminando sobre las aguas, llegó hasta donde estaba Jesús, pero en un momento quitó la mirada del Señor y dice la Biblia que se empezó a hundir. Y aquí es donde quiero centrar más el mensaje aún. Este es un culto, un programa dirigido a los jóvenes. La iglesia es partícipe de eso. Jóvenes, aprovechen esta semana como la semana de su bendición. Voy a decirle 2 clases de jóvenes que van a ver esta semana. Los que van a ser reprendidos y van a amar más al Señor por eso. Quiere decir que esos están lejos y se van a acercar.
Este Pedro que había andado con Jesús, que le había visto hacer tantos y tantos milagros, ahora lo encontramos en una escena posterior al arresto de Jesús. Y cuando los discípulos, Pedro que le había dicho a Jesús: Señor, yo me hago crucificar contigo, yo me hago matar contigo. Es más, le había arrancado la oreja con una espada a un soldado por allá cuando iban a arrestar a Jesús. Pero este mismo Pedro, cuando lo confrontan después del arresto de Jesús, lo confrontan con él, la Biblia nos enseña de que Pedro ya no estaba cerca de Jesús. Ahora la Biblia dice que Pedro miraba a Jesús de lejos. Y es un peligro latente cuando un cristiano comienza a mirar al Señor de lejos. Porque al Señor no se le mira de lejos. Todos los que queremos ser salvos tenemos que mirar al Señor de cerca. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Usted sabe quién está sentado en el trono de la gracia. Pero este Pedro ya miraba a Jesús de lejos. Y cuando miró a Jesús de lejos, también comenzó a negar a Jesús. Y yo veo que en el trascender y generación tras generación en la iglesia, hay muchos que ya no están en la iglesia. Muchos que comenzaron a caminar antes que nosotros. Muchos que empezaron a caminar con nosotros. Y muchos que comenzaron a caminar después de nosotros. Muchachos que servían a Dios. Muchachas que servían a Dios. Muchachas que estaban en las programaciones, en los ayunos, en todo lo que tenía que ver con Dios. Pero creyeron que esto se manejaba de una forma humana. Y creyeron de pronto y se apoyaron en sus propias fuerzas. Hermanos, cuando uno se desliga del poder de Dios, el hombre no tiene absolutamente nada. Hoy ya no están aquí. Se fueron. ¿Por qué? Porque les pasó lo de Pedro. Comenzaron a mirar a Jesús de lejos. Comenzaron a ver la iglesia como un problema y no como una bendición. Comenzaron a creer que la iglesia está puesta para vivir un día a la vez común y corriente y que esto es algo normal. Y empezaron a apartar la mirada de Cristo. Pero usted y yo estamos aquí porque todavía le seguimos a Él. Y aunque muchas veces le hemos negado, porque hay que reconocer, muchas veces todos le hemos negado con nuestros hechos. Amén. Con nuestros hechos. Porque cuando tenemos que publicarlo, no lo publicamos. Porque cuando tenemos que representar a Jesús, no lo representamos. Muchas veces lo hemos negado, pero a pesar de que lo hemos negado, estamos aquí todavía. Tal vez, hermano, este no es el mensaje para hablar en lenguas. He querido que Dios me use ultimadamente, llegando y penetrando el corazón y las conciencias de cada uno de ustedes. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos que no reconocen los que están lejos de Jesús. Los del mundo no reconocen este tiempo. Por eso viven la vida deliberadamente. Y hay muchos aquí que tampoco han reconocido el tiempo que vivimos. Por eso están lejos y están mirando a Jesús de lejos. Porque cuando uno mira a Jesús de cerca, usted se da cuenta que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos de ponerse las pilas.
No son tiempos de negar al evangelio. No son tiempos de hacer como Pedro, que dice la Biblia que estaba ya calentándose con otro fuego. Ese no es el fuego del mundo no es el fuego con el que la iglesia se debe calentar. Porque aquí hay un fuego que desciende cada que lo invocamos. Un fuego que llena, un fuego que purifica, un fuego que santifica, un fuego que nos da poder. Aleluya. Pero no, Pedro estaba ya lejos, calentándose con otro fuego que no era el fuego de Dios. No podemos mirar a Jesús de lejos, hermano, porque si nosotros miramos a Jesús de lejos, cuando Él venga también nos mirará de lejos. Apartados de mí, dice la Biblia, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién cree que el Señor le dijo eso? A los que estaban lejos, porque a los que están cerca les ha dicho siempre: venid, benditos de mi Padre. ¿Es así o no es así? A Jesús no se le sigue de lejos. El evangelio no es algo para creer que es algo blandito, algo común y corriente, como ir a una discoteca, como ir a un cine, como ir a un concierto. No, el evangelio es algo serio. El Señor es algo serio. Pensar en la venida del Señor es algo serio. Hermano, no importa que te vean todos los días de aquí para allá y de allá para acá, creyendo que eres una persona del común. Tú no eres una persona del común, joven. Tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios están cerca de Dios. Yo quisiera de verdad quisiera. Porque cuando uno habla, uno no generaliza, ¿no? Uno no generaliza, hermano Nilsson. Si yo digo, aquí hay un fulano, la gente es muy hambriada. Bueno, si usted no es hambriado, no se ofenda. Pero si yo estoy hablando de un ladrón y usted es ladrón, es con usted. Entonces, por eso le digo que esta semana van a haber dos tipos de jóvenes. Porque el Señor ya no está para estar poniendo pañitos. Ya es tiempo, jóvenes, de que nos comportemos varonilmente. De que entiendan, por favor, de que la salvación es seria. De que Dios no está jugando. De que Dios no ha cambiado, de que sigue siendo el inmutable Dios de antes. Ese sigue siendo el mismo Dios de ahora. Y lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Y ustedes saben que he sido muy insistente en decirle a los jóvenes que sí se puede ser diferente. Yo he conocido a la hermana Rosiris toda la vida en el evangelio. Nunca la he escuchado cosas de ella. Quiere decir que hasta en adolescente y niña fue una buena muchacha. O sea que sí se puede ser diferente. Me disculpa, hermana Rosiris, por ponerla de ejemplo. Me disculpan las hermanas que nacieron en el evangelio. Las estoy poniendo de ejemplo a ustedes y a ustedes. ¿Por qué los estoy poniendo de ejemplo? Porque aquí están todavía. Ya pasaron la adolescencia con problemas, porque uno entiende, con problemas y todos, pero aquí están todavía. Y quiero resaltar es eso. No el que no se puede seguir adelante. Quiero resaltar es que si quieres, puedes. No se puede seguir a Jesús de lejos. Mire, este Pedro, que seguía a Jesús de lejos, que negó a Jesús, él fue testigo de cómo crucificaron al maestro. Fue testigo de los milagros y de cuando crucificaron al maestro. De cuando lo azotaron, fue testigo de todo eso. Y es un Pedro que queda en la historia
de ahí hacia atrás, como una persona que aparentemente nunca supo que estaba cerca de quien estaba cerca. A pesar de que vio al Señor hacer los milagros, a pesar de que el Señor lo hizo testigo de muchas cosas, nunca Pedro supo de quién, al lado de quién estaba cerca. Es más, ni porque el Señor le dijo a él: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. O sea, contra la iglesia. Ese Pedro no se dio cuenta de eso. Y es posible de que aquí haya muchos jóvenes, muchas jovencitas, de que no sepan qué están haciendo en la iglesia, que están totalmente despistados, desubicados. Y es posible que estén en la iglesia porque la amiguita está, porque el amiguito está, pero no han caído todavía donde tienen que caer, al lugar donde uno se da cuenta de que en la iglesia se está para otra cosa. Y este programa y este lema que me han dado los jóvenes para predicar, me imagino que es para tratar de acercar a esos jóvenes. Porque si eso no es para esta iglesia, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué estamos hablando de eso aquí? Quiere decir que hay gente que está lejos de Dios. Aún muchas veces uno mismo, porque me ha pasado en los 20 y pico años que llevo en el evangelio, hay momentos que uno se siente que está muy lejos de Dios, para que no vayan a creer que es nada más con ustedes. De hecho, a veces uno piensa que ya no es ni evangélico, no porque uno haya pecado ni nada de esas cosas, sino que a veces se descuida uno tanto con las cosas cristianas que uno dice: no, pero yo... Y comienza uno a actuar como mundano, porque el estar lejos de Dios le da a uno de que actúe como mundano, de que piense como mundano, de que se dirija como mundano. Cuando uno está cerca de Dios, Dios purifica, y es Dios, el Espíritu Santo, el que tiene el control de la mente de uno. O sea que si, hermano joven o hermano, tú estás sintiendo que estás como frío, como apagado, bueno, ponte las pilas, acércate a Dios. Porque te estoy dando un consuelo, no es a ti únicamente, a todos nos ha pasado. A todos, a todos. Este Pedro crucifican a Jesús. Ya casi termino. Estamos en una programación y pues ustedes saben cómo son las programaciones. Este Pedro crucifican a Jesús. Y después de él haber llorado amargamente, es decir, después de haber entrado en sí, que eso es lo importante del evangelio, entrar en sí. ¿Usted sabe qué es entrar en sí? Entrar en sí es reconocer. Pedro reconoció que se había equivocado. Y hasta allí tenemos a esa clase de Pedro. Pero después de la crucifixión, encontramos a un Pedro muy diferente. Y dice la Biblia que dos de las mujeres, cuando enterraron a Jesús, fueron al día domingo para ungir al maestro, es decir, para echarle especies y todas esas cosas. Y no encontraron al maestro. Y dos hombres que estaban allí les dicen a estas mujeres: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? Sí, a ese buscamos. No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Y entonces estas mujeres se vinieron corriendo y le trajeron el informe a los apóstoles, a los discípulos. Y cuando los discípulos escucharon eso, pues como que se estremecieron. Y dice la Biblia que levantándose Pedro, fue hasta la tumba, corriendo, fue hasta la tumba. Y cuando llegó a la tumba no encontró más que los lienzos de Jesús. Aleluya.
De allí en adelante, del libro de los Hechos en adelante, todo lo que usted lee de Pedro es de una persona que se acercó al que se había alejado. Dice la Biblia que se quedaron en Jerusalén y fueron todos llenos con el poder del Espíritu Santo. Y después de esto, Pedro se dirigió a una multitud porque todos estaban diciendo, bueno, esta gente está borracha, está ebria. Y el Pedro que había negado a Jesús, ahora levanta su voz para decir, bueno, si me matan, que me maten. Ya no lo voy a negar más. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores y en ningún otro. O sea que ya no teníamos a un Pedro que estaba lejos, sino un Pedro que ya se había acercado. ¿En dónde se acercó? Y si usted sigue leyendo de allí en adelante, va a encontrar a Pedro levantando a un cojo con el poder de Dios. Va encontrando a un Pedro administrando la iglesia del Señor. Va encontrando a un Pedro hablando de las maravillas de la venida del Señor. Porque esto es así, hermanos. Esto es así, jóvenes. Hay que pasar de un estado a otro estado. Ya no encontramos al mismo Pedro. Ya encontramos a un Pedro diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán fundidos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera? Ese ya es el mensaje de Pedro. Ya no es un Pedro diciendo yo no lo conozco, yo no sé quién es Jesús. Ya es un Pedro que sabe perfectamente quién es Jesús. Y que ahora sí, como le dijo antes, ahora sí se la juega por él. Y si tiene que morir por él, pues muere por él. Entonces, joven, es tiempo de estar cerca de Jesús, no lejos. ¿Cuándo termina este programa, hermana Catalina? ¿Cuándo? El domingo en la mañana. Y después del domingo en la mañana, ¡ja! ¡Aleluya! Y después del domingo en la mañana, qué casualidad que cuando Pedro fue, precisamente fue ese día, en la mañana. O casualidad no, qué cosas de Dios. En Dios no hay casualidades. Ya para terminar le pregunto, joven, valore el programa que están haciendo los hermanos. Y después del domingo en la mañana, ¿qué? La hermanita que fue al campamento se dio cuenta que después del campamento ya no es qué. Aleluya. Porque estos programas se hacen para eso. La iglesia hace los programas para que nos edifiquemos y nos preparemos para la venida del Señor. ¿Por qué no vienen los jóvenes? Los que estén jóvenes. No se me vaya a arrodillar todavía. Aleluya. Yo hace tiempo que ya no puedo pasar acá cuando llaman a los jóvenes. Y mi hijo me dice,
Papá, ¿y usted por qué no se deja crecer el pelo? No, este man no entiende. Él no entiende. Vengan todos los jóvenes, por favor. Joven, yo sé que la vida cristiana para un joven y para un adolescente y mucho más en este tiempo es muy difícil. Pero yo, por favor, quiero que después del domingo en la mañana este programa dé resultado para un joven, para uno. Con uno que le veamos el cambio, sirvió el programa, dio resultado. Uno. ¿Cuál va a ser ese? ¿Cuál va a ser ese joven que va a dar el cambio del domingo después del domingo? Puede seguir siendo joven, puede seguir jugando, saltando, corriendo, abrazando, pero no dejes de estar cerca de Jesús. ¿Sí hay la esperanza de que los jóvenes sean diferentes? Ustedes jóvenes, ¿para qué están aquí en la iglesia? Uno solo que me responda. Entonces hay que ser diferente, muchachos. Si es para ser salvos hay que ser diferente. Obedezcan a sus padres, que honra a tu padre y a tu madre para que, vea, se les tienda la vida. Los padres dicen amén, los padres estamos teniendo un problema terrible con ustedes los hijos. Porque no quieren obedecer. Quieren vivir de acuerdo a la generación. Y a pesar de que ustedes están en este mundo, ustedes no son de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Ustedes son diferentes. Ustedes son gente llena del poder de Dios. Son diferentes. No son iguales. Hermano pastor, venga, regálenos la oración por estos jóvenes. No vayan a odiar a ningún predicador esta semana. Entre más les diga la verdad, ámenlo más, que ese es el amor de Dios. Se los digo en el nombre de Jesús. No hay cosa más hermosa que la palabra le dé a uno. Cuando la palabra no está tratando con uno, no estamos tan cerca de Jesús. Amen a los predicadores, denle gracias a Dios por esos hombres que van a venir a predicar la palabra. Y llénense del poder de Dios para que salgan a enfrentarse al mundo. Y después del domingo seamos algo distinto. Que el Señor les bendiga. Los dejo con el pastor para que ore por ustedes. Aleluya. Dios les bendiga, vamos a orar. Porque la consigna siempre es permanecer en el Señor. Ni más faltaba que nos devolviéramos habiendo empezado tan especial camino. Y seguirle de lejos no vale la pena. Seguir a Jesús hay que seguirlo de cerca. Cuando se está cerca se siente el calor, se siente el respirar. Se puede sentir si hay vida o no. Así que es de mayor ganancia estar cerca del Señor. Oremos al Señor Jesús. Amado Dios, invocamos tu nombre especial sobre estos jóvenes, adolescentes. Señor Jesús, yo invoco tu nombre para pedir, Dios mío, misericordia, pero también para pedir, Dios mío, tú toques y muevas tu mano a favor de la juventud, de esta iglesia y la juventud del mundo. Señor Jesús, es seguro que hay dificultades,
Es seguro que hay pensamientos diversos. Es seguro que hay deseos, que hay proyectos. Pero Dios mío, permite que la cercanía contigo haga milagros, Dios mío, en esta juventud que vive una gran necesidad. Si hay algo especial en este tiempo, es la necesidad de ti, Señor Jesús. Se debe mirar con especialidad que hay una enorme necesidad, algo urgente, y es que tú estés metido en nuestras vidas. Por favor, Dios mío, pon en el corazón de esta juventud el deseo de estar cerca, el deseo de tenerte cerca, de llevarte en el corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca la vida de uno de estos jóvenes. Y por favor, Señor, por favor, que sea una disciplina de ellos la búsqueda tuya, Señor. Que se cree un hábito en ellos de buscarte a ti día y noche, porque se necesita para estar cerca. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor.